Bienvenidos a Salud Pública Hoy, el espacio donde exploramos el impacto de nuestras acciones en la salud de la comunidad. Cada semana, junto a expertos e invitados especiales, descubrimos cómo nuestras decisiones cotidianas contribuyen a construir un entorno más sano. Desde la Facultad Nacional de Salud Pública, te invitamos a ser parte de esta misión salubrista. Comencemos. Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos en otra entrega más de este espacio Salud Pública Hoy, una realización de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y la emisora cultural Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa. Coordinación de Camila García en este espacio y en la presentación Carlos González, acompañados en la parte técnica por Alexis Ramírez. Hoy un tema bien importante, un tema que nos compete a todos porque se trata de nuestra seguridad alimentaria y de cómo tenemos ese reto desde la humanidad de conservar la producción de alimentos, de que haya alimentación para todo el mundo de una manera adecuada y precisa a través del tema agroecología y su relación con la salud. Saludamos a Daniel Pinzón Gómez, él es administrador en salud, gestión sanitaria y ambiental con maestría en salud pública, estudios de agronomía, estudios universitarios en atención prehospitalaria con experiencia en docencia universitaria e investigación. Tiene una importante trayectoria en todo lo que es la experiencia nacional e internacional en la ayuda humanitaria de emergencias en situaciones de conflicto armado y desastres. Ha desarrollado un modelo para la promoción de la salud a partir de la agricultura urbana agroecológica como estrategia para fomentar estilos de vida saludable. También es director de Amigos de la Agroecología y la Salud. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido a este tema de agroecología y su relación con la salud. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación, contentísimo de estar aquí participando en este espacio de la Universidad de Antioquia y de nuestra escuela de la Facultad Nacional de Salud Pública. Muy agradecido por la invitación. Perfecto, vamos entonces a hablar por qué es importante este tema. Coméntenos un poco este tema que hoy nos convoca, por qué es importante la agroecología y qué significa. Bueno, la agroecología es importante en el sentido de que está relacionada con la salud, básicamente, generalmente, la concepción general es que la agroecología es una práctica netamente relacionada con la agricultura y la producción de alimentos, pero poco se recaba o se analiza la relación que tiene esta con la salud y la producción de los alimentos, pues básicamente que es lo que nos constituye personas sanas, pues parte de la agricultura, y la agricultura dependerá de la agricultura si esta es producida con sustancias nocivas, agrotóxicas, fitosanitarias o con productos libres de pesticidas o que maltratan el medio ambiente. Hay un principio en la agricultura que dice que un suelo sano son personas sanas y un suelo sano son plantas sanas y plantas sanas son alimentos sanos y alimentos sanos son personas sanas. De manera que desde el suelo, desde la agricultura, se nos está diciendo nos está diciendo algo de la salud. Tenemos que tener una alimentación saludable porque la producción de alimentos viene desde la agricultura y esa es la gran clave allí que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que establecer. La relación que existe entre la agricultura y la salud es una vindicación que tenemos que dar permanentemente porque de allá viene la alimentación y si esos alimentos están sanos, si son limpios, si son agroecológicos, pues nos van a tener un efecto sobre la salud de las personas y va a tener un efecto sobre nuestra verdadera nutrición. No tiene sentido estar hablando, o mejor, el efecto que tiene la salud sobre las personas
si nuestra agricultura proviene de una agricultura basada en productos químicos, agroquímicos, biocidas, venenos o pesticidas que van a tener un efecto nocivo sobre la salud de las personas. Ya se sabe la extrema relación o la estrecha relación que existe entre la producción de alimentos de origen convencional o de agricultura de revolución verde y su relación con los efectos en la salud, por la relación, por ejemplo, con las enfermedades relacionadas con el cáncer, las enfermedades que tienen efecto sobre la disrupción del sistema endocrino, enfermedades teratogénicas, enfermedades relacionadas con el neurodegenerativas, por ejemplo, que ya se sabe que provienen de la agricultura convencional. Entonces, abogamos entonces por esa necesidad de una producción de alimentos sanos, porque existe una relación directa entre la producción de alimentos, la agroecología y la salud. Exactamente, creo que usted menciona como ese panorama actual, pero yo creo que tocaría remontarse entonces como un poco a la historia. La agricultura, sin lugar a dudas, es de las actividades humanas pues más legendarias, más importantes en el desarrollo de la humanidad. Cuéntenos un poco ese desarrollo agrícola, cómo comenzó y de alguna manera por qué tenemos que volver como a esa parte del origen. ¿Había en los antepasados como un respeto más por la naturaleza o desde que el hombre diseñó la agricultura como medio para crecer, pues ya ahí empezaron los problemas y la relación un poco maléfica con la misma alimentación y con con la misma tierra, con la misma producción? Pues fíjate que para la agricultura convencional que nosotros conocemos como agricultura revolución verde, revolución química, sintética, no es tan antigua. Básicamente la irrupción de la agricultura tecnificada, agroquímica, industrial, nació en los años 60 del siglo pasado, y ahí hacia atrás había habido una relativa producción de alimentos de una manera básicamente natural. Y a lo largo de los milenios ha habido una relación muy respetuosa del medio ambiente de las personas con el medio ambiente y la producción de alimentos. Se sabe que la producción de alimentos o la precursora de la agricultura fue la mujer, y permitió la domesticación de muchas especies vegetales que hoy son nuestro alimento. Y básicamente pues nuestra alimentación ha sido, en la gran mayoría de la historia de la humanidad, ha sido una alimentación natural, es decir, una alimentación donde la producción base ha sido respetuosa con el medio ambiente, ha sido respetuosa con los agroecosistemas, y no se utilizaban pesticidas, no se utilizaban agroquímicos, no se utilizaban productos que dañaran el medio ambiente, ni insecticidas, ni herbicidas, ni hormonas, ni fertilizantes sintéticos, ni maquinaria agrícola. Viene la revolución industrial y con ello el confinamiento de las personas en las ciudades, y eso pues comienza a generar un cambio de distribución en el trabajo. Los campos comienzan a quedarse en solos, las ciudades comienzan a concentrar una población más productiva, entonces comienza a surgir la necesidad de producir alimentos en mayor cantidad para suplir la demanda de una población en crecimiento y en desarrollo. Entonces, pero la mayor cantidad de la historia de la humanidad, la mayor periodo de nuestro tiempo, ha sido una agricultura limpia, ha sido una agricultura libre de pesticidas y de venenos y de tecnificación muy sofisticada. La tecnificación viene, como decía hace unos instantes, desde los años 60, que es cuando se transforma la agricultura, la producción, la tecnología que se utilizó o se invirtió en la Segunda Guerra Mundial, esos tractores, esa maquinaria bélica que se utilizaba para combatir o matar a las personas, esos bombas o esas
explosivos que se utilizaban para destruir al enemigo, pues resultaron siendo un insumo y una base para la producción de insumos y elementos y maquinaria agrícola, que fue finalmente lo que tenemos hoy, o que lo que conocemos hoy como Revolución Verde. Entonces, ese es básicamente un panorama histórico de cómo se ha desarrollado la agricultura, una agricultura verdaderamente natural, y recientemente es que ha sido una agricultura más tecnificada y química. Claro, gracias por ese recuento y para poder entender un poco de cómo surge entonces la agroecología, cómo empiezan a cimentarse pues las bases de este concepto. La agroecología surge básicamente en los años 70. Un grupo de académicos comienzan a discutir la necesidad de pensar el tema de los efectos que van teniendo eh, la producción de alimentos de manera industrial, el efecto de los venenos sobre las personas y sobre el medio ambiente. Hay un libro muy bonito que se llama Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, en la que fue escrito en 1959, si no me falla la memoria. Ese libro narra de una manera, es un libro de divulgación científica muy interesante que les invito a leer, está disponible en internet. Habla acerca de cómo el planeta o cómo los ecosistemas están cada vez quedándose solos, eh, sin insectos y sin aves y sin animales y sin seres vivos, como producto del desarrollo esa agricultura convencional química industrial. Y entonces comienza entonces a generar eso, un ruido a nivel en los ámbitos académicos, donde comienza entonces en los años 70 a promulgarse y a hablarse, a estudiarse la agroecología en las aulas académicas, en la publicación de artículos científicos y en la agitación de un tema que comienza a preocupar a las personas: la contaminación de los aguas, del aire, del suelo, y que esto viene a tener unos impactos sobre los ecosistemas, la salud de las personas, sobre los cuerpos de agua y sobre todo los recursos naturales y la oferta ambiental. Entonces surge pues la agroecología, pero entonces la pregunta sería: ¿qué es la agroecología? La agroecología ya se tiene completamente sintetizado y concretado, que es una ciencia. La agroecología es la ciencia que estudia los agroecosistemas, y se alimenta básicamente de varios campos de conocimiento. En realidad se alimenta de la biología, de la ecología, de la genética, de la fisiología vegetal, pero no solamente de esa ciencia, sino también de la sociología, de la antropología, de la economía. Entonces, la agroecología como ciencia se alimenta de esos otros campos de conocimiento que la vienen a alimentar, pero también es una práctica que busca sistemas agrícolas más sostenibles, más resilientes, más saludables, optimiza y estabiliza la producción, y se basa en procesos naturales de producción autosostenibles, donde integra cultivos, por ejemplo, la rotación de cultivos, la asociación de cultivos, eh, el cultivo con árboles, lo que llamamos sistemas agroforestales, donde se involucra el ganado, donde se involucran los peces. Entonces, se utiliza el abono, el estiércol o la caca como un elemento clave para la fertilización y la producción de compost, la generación o la producción de semillas locales no híbridas, criollas o nativas, y la conservación de algunas razas animales, o el mejoramiento genético de esta por parte de productores locales. Es también, Sí. además de ello, ya hemos dicho que es una ciencia, es una práctica, pero también es un movimiento social que persigue persigue la soberanía alimentaria. Es decir, no solamente es producir alimentos, que sería para garantizar el sustento de las personas, que es la seguridad alimentaria, sino que también hablamos de soberanía alimentaria, y es evitar que muchos de esos alimentos
que dependamos de alimentos de otras regiones del mundo y de otros países y que produzcamos alimentos muy locales. Hay que también promover nuevos roles en las multifuncionalidades de la agricultura, valora la vida rural de las comunidades rurales, de los indígenas, de los campesinos, de los afrodescendientes, promueve dietas locales y establece, y dietas estables más armoniosas y más cercanas a la población, a la población local. Entonces, vindica la alimentación de esas comunidades con los productos que allí se producen y evita esa erosión o pérdida de los alimentos que se viene perdiendo progresivamente. Nosotros, el 50% de las calorías proviene básicamente de 3 granos, del maíz, del arroz y de la soya. Y básicamente para de contar, pero se nos están olvidando una cantidad, tenemos una cantidad más de 6.000 especies vegetales que tenemos en nuestros ecosistemas y que de los cuales podemos apoyarnos para la alimentación, pero lo estamos perdiendo. Entonces es básicamente lo que es el origen de la agroecología y lo que se define agroecología en la actualidad. Es entonces un enfoque que viene desde ya 50 años aproximadamente, más o menos, y que ha venido calando un poco, pero sin lugar a dudas se observa pues debido a los modelos económicos y las grandes multinacionales de la alimentación que ha habido una férrea oposición en cierta manera. Esa batalla es un poco David y Goliat, ¿no? Ha sido complicado establecer estos ideales de la agricultura, o cómo observa usted esta temática desde usted como investigador del tema. Sí, existe todavía una tímida difusión de lo que es la agroecología como tal. Todavía sigue siendo un discurso muy extraño en algunos sectores, aunque hay algunas conquistas bastante significativas. Enseguida les puedo mencionar algún par de ellas, que viene a comenzar a calar en el discurso. Pero sigue siendo un reto porque, claro, nosotros estamos hablando de una producción de alimentos altamente tecnificada, muy industrial, con alimentos hipercalóricos, hiperglúcidos, hipersódicos, que son ricos, que son agradables al apetito, y que son económicos, y que están ampliamente difundidos. Entonces, la alimentación que actualmente se nos impone, porque no es una alimentación que yo elija, de pronto ahí tengo yo, por ejemplo, una crítica a la medicina del estilo de vida. La medicina del estilo de vida viene diciendo que uno puede mejorar la salud si hace buenas elecciones, pero ¿cómo? Y básicamente elecciones de tipo saludable en virtud de lo que se come. Pero ¿cómo hacer elecciones saludables? Le pregunto yo a la medicina del estilo de vida. ¿Cómo hacer elecciones saludables cuando a mí me imponen un sistema agroalimentario de alimentos hiperglúcidos, hipersódicos, hipercalóricos, que son baratos, que son ampliamente ofertados y que son deliciosos? Porque los alimentos, este tipo de alimentos son supremamente cargados de azúcares y cargados de grasa, cargados de condimentos y de aliños y muy elaborados, y son deliciosos, son ricos al apetito, al paladar, son agradables. Entonces, contra ese tipo de cosas no podemos tener, no es fácil la competencia, no es fácil la riña. Entonces, seguimos trabajando y luchando en desigualdad de condiciones. Por eso, desde la academia y desde estos espacios educativos, pedagógicos, andragógicos también estamos difundiendo la idea de que tenemos que seguir promoviendo la agroecología como una posible salida, como una alternativa a la crisis agroalimentaria y a la crisis ambiental que tenemos en nuestro momento. No es fácil, no será fácil en el futuro, pero seguramente que la ciencia, la historia, la práctica y la realidad social nos dará la razón. En ese contexto, cuéntenos un poco precisamente cómo se relaciona la producción de alimentos con la salud de las distintas personas.
Muy interesante esa pregunta. La producción de alimentos, ¿cómo se relaciona con la salud de las personas? Miren, ese es un tema que no ha sido plenamente discutido. Desde la salud pública se discute, pero no desde las ciencias agronómicas. Yo que soy agrónomo he tratado de calar este tema en los escenarios de la agronomía y suena un poco extraño, pues cómo así que que la agronomía tiene una responsabilidad en la salud pública, en la salud de las personas. Eso no, pues, eso no, generalmente no se ve, no se relaciona. Los agrónomos, ¿qué relación? La producción de alimentos, ¿cómo se relaciona con con la vida de las personas? Sí, ciertamente que sí. Eh, claro, cuando se usan pesticidas, herbicidas, fungicidas, que no son otra cosa que venenos que contaminan el cuerpo de las personas, el medio ambiente, afectan la salud humana y la salud de las personas, pues, y que van a parar al cuerpo, trazas de metales y de metaloides y sustancias nocivas que se bioacumulan en el organismo y que se van a manifestar luego en enfermedades crónicas no transmisibles y crónicas degenerativas. Ya mencionaba hace unos instantes, por ejemplo, que muchas de esas enfermedades, que muchos de los productos que se utilizan en la agricultura son disruptores endocrinos, es decir, afectan el sistema endocrino y lo alteran, pero también tienen efectos teratogénicos, afectan la formación del embrión y del feto en la vida intrauterina, pero también tienen un efecto, esos agroquímicos y esos pesticidas, en la generación de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, la producción de alimentos sí tiene que ver con la salud de las personas y de una manera muy indirecta, o quizá, y no quizás tan indirecta, sino más bien hay que hacerle un zoom a ese fenómeno para poder analizar y hacer una mirada crítica. Mire, por ejemplo, el caso concreto del tomate de guiso o el tomate de mesa. El tomate tiene un ciclo de 120 días para la producción, 4 meses. O sea, en 4 meses, desde el momento en que lo sembramos hasta que se muere la planta, son 120 días. Es un ciclo, se llama un cultivo de ciclo corto. Pero esos cultivos de ciclo corto se le aplican hasta 21 tipos de venenos, llámese herbicida, fungicida, pesticida, plaguicida, o cualquier otro biocida, eh, para una producción saludable, entre comillas, para que el producto salga sano. Es que la agricultura está preocupada por la producción saludable del producto, que el producto salga sano, es decir, estéticamente Bonito. bonito, que salga hermoso, y a nosotros nos llama muchísimo la atención en el mercado que el tomate sea rojo, brillante, que tenga un buen tamaño, que tenga buenas propiedades organolépticas y pare de contar. Entonces, algunos dicen, no, simplemente con pelarlo es suficiente. Algunos que hablan de las alternativas para liberarnos de los pesticidas, lo pelamos, lo lavamos bien o con la cocción se eliminan esas sustancias nocivas. Ciertamente eso es una solución muy limitada y no es real porque existen otras sustancias. Hay algunas sustancias venenosas que se utilizan en la agricultura que son los venenos sistémicos. Hay, por ejemplo, fungicidas sistémicos. ¿Qué significa la palabra sistémico? Que no solamente el veneno se va a impregnar en la superficie de las hojas, tallos y frutos, sino que el agrotóxico está diseñado para internarse al interior del tejido vegetal, porque muchos hongos que afectan a los productos, en este caso estoy hablando específicamente del tomate, prosperan es dentro del interior del tejido vegetal. No sé si me estoy haciendo entender. Prosperan dentro de las estructuras vegetales que no están expuestas al ambiente. Entonces, ¿qué hacen los científicos que procuran hacer o que se dedican a hacer venenos de este tipo? Producen venenos sistémicos, es decir, que se incorporan dentro del tejido vegetal y van a parar a los frutos, van a parar a los tallos, van a parar a las hojas.
Entonces, eso no sale con el lavado, eso no sale con la cocción, eso no sale con bicarbonato. Si bien es cierto, el bicarbonato puede servir para limpiar las superficies de las frutas, de las hortalizas que están contaminadas con pesticidas, no les elimina las sustancias tóxicas y los venenos que están de manera sistémica incorporadas dentro del tejido. De manera que uno cuando consume un producto proveniente de la agricultura convencional, que es en la mayoría, que es el 98% de los productos que nosotros estamos consumiendo, pues básicamente estamos alimentándonos de jugos derivados de una agricultura técnica, industrial, química, que son venenos. Básicamente estamos consumiendo venenos. Muchos fenómenos de cáncer, que eso está ya comprobado científicamente, muchos fenómenos de cáncer que hoy están asociados a otras cosas, quizás que tienen otras causalidades, estarían asociados directamente al consumo de alimentos cargados con pesticidas. Entonces, ahí hay que hacer un zoom sobre la problemática. Pero fíjese otra cosa virtuosa que tiene, por ejemplo, el tomate. El tomate tiene licopeno. Licopeno es un antioxidante altamente poderoso, que se dice que es el antioxidante más poderoso que tiene la naturaleza, que ha demostrado que previene el cáncer de próstata. El cáncer de próstata se previene comiendo tomate de guiso, tomate de mesa. Eso está completa y absolutamente demostrado por la evidencia científica, y también tiene un efecto muy benéfico sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular. Tiene un efecto específico sobre el endotelio vascular, es decir, sobre el tejido donde pasan las arterias y las venas, y evita que se engruesen y evitando la hipertensión arterial. Entonces, tenemos una situación bastante paradójica. Por un lado, un producto que es altamente beneficioso para la salud, que tiene unas virtudes y unas bondades terapéuticas y nutricéuticas muy importantes, pero por otro lado lo estamos envenenando, lo estamos dejando convertirse en una amenaza para la salud, toda vez de que se le aplican excesivamente cantidades desbordadas de pesticidas. A mí los agricultores me dicen, ellos saben, son conscientes de ellos, el agricultor convencional, y yo con esto no quiero culpabilizarlos de algo que ellos son mismos víctimas. Ellos mismos dicen, no, yo no consumo los productos que yo mismo produzco para el mercado. Si yo voy a consumir tomates, yo tengo una huerta familiar específica para la producción de mis propios alimentos. Yo lo que saco al mercado no es lo mismo de lo que yo consumo en la finca. Eso es poderosamente sorprendente, porque el agricultor sabe lo que echa y lo que aplica, y ellos son conscientes de que no todo lo que ellos producen puede ser compatible con la salud de las personas, y por eso se abstienen. Ellos en su propio conocimiento y en su propio saber se abstienen de consumir alimentos que ellos mismos producen por la cantidad de venenos que aplican. En ese sentido, el consumidor, ¿qué puede hacer? En este caso, cuando uno visita el supermercado, incluso usted mismo cuando va al supermercado y tiene el deseo de comprar tomates, ¿qué hace? Muy bien, esa es una pregunta supremamente interesante, porque el consumidor está contra la espada y la pared. Entonces, las alternativas frente a una producción basada en pesticidas y agroquímicos y agrotóxicos, que esa es la verdadera palabra, la palabra, digamos, crítica sería agrotóxicos. La palabra que promueve la agroindustria es productos fitosanitarios, es un eufemismo. Eh, es que hay que buscar otras alternativas, y las alternativas que se tienen, por ejemplo, es buscar los mercados campesinos, buscar mercados más agroecológicos. Los mercados campesinos generalmente son una alternativa más interesante porque allá se encuentran productos más limpios, pero en general nosotros estamos inmersos en una gran cantidad de alimentos altamente contaminados, que difícilmente vamos a salir de ella hasta que no haya un punto de quiebre en la sociedad
en el futuro. Va a ser muy difícil, nos toca que buscar otras alternativas, cultivar nuestros propios alimentos en nuestros patios, en nuestros huertos macetos, en nuestros solares. La agricultura urbana agroecológica es una alternativa viable y plausible. Con esto no estoy diciendo que vamos a sustituir toda la alimentación que pueda consumirse en la casa, pero sí podemos comenzar a hacer una pequeña cambio adoptando prácticas de agroecología en la misma casa, produciendo alimentos en nuestros propios solares, paredes, jardines, antejardines y espacios verdes. Esa es una alternativa. Yo sé que eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero en el mercado, en el supermercado, no vamos a tener, porque nuestros supermercados no es como en otras sociedades, como por ejemplo la norteamericana, estadounidense, donde hay secciones de productos orgánicos. En Colombia no hay secciones de productos orgánicos en los supermercados, en las grandes superficies, ¿no? Ahí le venden a uno alimentos, si mucho, es muy importante precisar esto, si mucho, lo máximo que nos venden a nosotros como alimentos limpios son con buenas prácticas agrícolas, las famosas BPA. La producción basada en BPA, buenas prácticas agrícolas, es una agricultura más limpia, menos afectada por los pesticidas, más responsable, más sostenible en términos ambientales, sociales y económicos. Esa es una muy buena recomendación. Si usted ve sellos en el supermercado como BPA, buenas prácticas agrícolas, es una buena alternativa. Sin embargo, no dejan de usarse pesticidas, no dejan de usarse sustancias nocivas para el organismo y para el medio ambiente. Se reducen su uso, sí, ciertamente, porque esa es una agricultura certificada y está regulada por el ICA, pero no es una agricultura completamente limpia, saludable. Entonces tenemos que buscar, aquí sintetizando rápidamente, tenemos que buscar mercados campesinos donde haya productores locales que estén llevando productos agroecológicos, que ya los hay, que se sabe que se producen en Antioquia, en Medellín, y que los están comercializando. Yo en lo particular no conozco supermercados donde se estén produciendo alimentos agroecológicos. Si lo hay, sería muy interesante conocerlos. Y la alternativa siguiente es producir nuestros propios alimentos a través de la agroecología, a través de la agricultura urbana agroecológica. Estamos en Salud Pública Hoy, este espacio de la Facultad Nacional de Salud Pública y la emisora cultural Universidad de Antioquia, conversando sobre agroecología y su relación con la salud. Nuestro experto Daniel Pinzón Gómez, administrador en salud, gestión sanitaria y ambiental, con maestría en salud pública, estudios en agronomía y estudios universitarios en atención prehospitalaria, con experiencia en docencia universitaria e investigación. Estamos entonces en este espacio y vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos. ¿Te has detenido a pensar en el agua que consumes cada día? En Colombia, nuestra hermosa tierra está enfrentando serios problemas ambientales. La sequía y el cambio climático amenazan con el desabastecimiento de agua. Pero no todo está perdido. Tú puedes marcar la diferencia. Cada gota cuenta. Es hora de tomar medidas para conservar nuestro recurso más preciado. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, repara esas fugas y utiliza solo lo necesario. Juntos podemos proteger nuestros ríos, lagos y reservas de agua para las generaciones futuras. Haz tu parte hoy. Ahorra agua. El futuro de Colombia depende de ello. Un mensaje de conciencia ambiental de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Estamos en la emisora cultural Universidad de Antioquia, en el espacio Salud Pública Hoy, un encuentro con la agroecología. Estamos conociendo más de cerca qué es la agroecología y su relación con la salud, con Daniel Pinzón Gómez. Daniel, entonces, conversando sobre esto, pues podemos decir entonces, ¿por qué se considera importante la producción de alimentos para la salud pública en este contexto de la agroecología? Bueno,
Porque es importante la producción de los alimentos para la salud pública. Claro, porque es que los alimentos provienen de allá, provienen de una agricultura que nos va a producir salud o nos va a producir enfermedad. En este tema de la relación, por ejemplo, de la agricultura con la salud, es importante decir que muchas de las cosas, y esto es un tema, digamos, controversial para los agrónomos, muchas de las cosas que se producen en la agricultura tienen un impacto muy nocivo en la salud pública de las personas. La agricultura, voy a decir algo que puede parecer herégico para los agrónomos, pero no lo es para los salubristas. Yo me encuentro en las dos orillas y por eso me vuelvo un intérprete mediador entre las dos orillas. La agronomía tiene un impacto significativo o es responsable de una manera directa o indirecta en la producción de cosas, de sustancias o de productos que nos están afectando y están matando a las personas y que tienen un efecto nocivo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Piense, por ejemplo, en la uva. La uva produce vino. El vino es una sustancia alcohólica que es consumida por las personas. La cebada es un producto agrícola que produce cerveza y que finalmente va a parar a un consumidor final. La papa produce el vodka. La caña de azúcar produce el aguardiente y además el azúcar, que tiene otras implicaciones también en la producción de enfermedades como por ejemplo la diabetes. Y así sucesivamente una gran cantidad. El tabaco, por ejemplo. El tabaco tiene un gran impacto al ser responsable de la producción de cigarrillo y que tiene un efecto importante en la salud pública. A veces los agrónomos, cuando yo les pongo estas comparaciones y hablamos y platicamos sobre eso, como que tratan de decir, uy, ¿cómo así? Es que es verdad, eso no lo había pensado, no lo había visto desde ese punto de vista. ¿Cómo así que yo soy un promotor de enfermedad o de muerte, dependiendo de qué lado de la producción esté? Los agrónomos convencionales están a veces del lado equivocado de la producción y es por eso que nosotros decimos, es muy importante tener mucho cuidado con este tema porque la producción que se está dando en la agricultura puede tener unos efectos nocivos sobre la salud de las personas. Claro, gran parte de las riñas y de la violencia interpersonal y de los homicidios que tiene que ver el homicidio con la agronomía, pues es que muchas de las violencias que se están presentando en nuestros territorios, en nuestras ciudades, en nuestros campos, están asociados al consumo de bebidas alcohólicas que han sido producidas a partir de productos vegetales que han sido comercializados masivamente y que llegan a nuestras tiendas, mercados y lugares de alto consumo y que finalmente las personas ingieren y que finalmente se convierten en un fenómeno de salud de salud-enfermedad, porque finalmente van a afectar a las personas. El consumo entonces de bebidas alcohólicas, por ejemplo, es el más claro ejemplo de ello. Producimos cebada para producir luego cerveza y la cerveza es consumida con las personas y las personas luego de estar embriagadas, pues ya se sabe que hay una relación directa entre la violencia interpersonal, la agresión, las lesiones, los traumatismos y el homicidio como consecuencia de este tipo de cosas. Además, por ejemplo, el tema de los accidentes de tránsito, otro fenómeno bastante particular relacionado con el consumo de licor. Y el licor no es otra cosa, no lo produce la agricultura, no lo producen no es sintético. El licor se produce a partir de fuentes agrícolas, de productos agrícolas. Entonces allí es donde tenemos que ver que la relación entre la agricultura y la salud es muy, muy cercana, está teniendo unos efectos sobre la salud que tenemos que hacer un zoom y tener tiene unos impactos significativos. La morbimortalidad, la enfermedad, la producción de enfermedad y muerte está también asociada a ese tipo de fenómenos que a veces no están claramente visibilizados y no están plenamente discutidos como deberíamos. Sí. Muchos otros alimentos, ya los mencionaba, por ejemplo, el tema del azúcar. El azúcar es un aparente alimento que proviene de la caña de azúcar
y que está siendo excesivamente producido y está excesivamente añadido en los productos alimentarios de las personas, que consumen masivamente las personas. ¿Y qué está ocurriendo con el azúcar? Pues el azúcar está incidiendo de manera notable en la salud de las personas, produciendo resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes, y afectando entonces de esta manera a las personas de una manera significativa su salud. Eso no lo hemos analizado profundamente, no lo estamos analizando desde una perspectiva crítica y social, lo que algunos dirían, algunos académicos dirían teoría crítica de la sociedad. Eso tenemos que hacerle un zoom y comenzar a visibilizarlo para poder interpretar y criticar de una manera proactiva, generando soluciones para evitar el impacto que esto puede tener sobre la salud de las personas y la producción de estos alimentos y de estos productos que están afectando a las personas. ¿Cómo lograr que en las zonas rurales, en la producción agrícola, se empiece a aterrizar todo esto del impacto que tiene la posibilidad de ser agroecológicos, de tener todo ese concepto alrededor de la producción de los alimentos que necesitamos en la ciudad? Es un tema de voluntad política y es un tema también de voluntad de los agricultores y de los productores y productoras que están en el campo. Pero básicamente nosotros tenemos, es básicamente un tema de política, de voluntad política. Ya existe una política pública de producción agroecológica y de agricultura regenerativa, se está consolidando. Eso es un camino muy lento, pero vamos despacio, muy despacio, pero consolidándose progresivamente, donde los agricultores se están comenzando a dar cuenta de la importancia. Lo que pasa es que la transición es muy difícil, hacer una transición agroecológica donde un agricultor que está acostumbrado a producir alimentos convencionales que producen de una manera determinada, con una gran cantidad de excedentes, cantidad, porque al agricultor se le ha enseñado es a producir cantidad y calidad en términos de vistosidad, de que el alimento sea agradable al consumidor, pero no de inocuidad, que ese es el otro problema. Entonces tenemos un reto que todavía no cesa, y que tenemos que seguir trabajando, cabildeando, comprometiendo las autoridades ambientales, comprometiendo las organizaciones sociales a las mesas ambientales. Hay que seguir cabildeando en esos escenarios sobre la importancia de migrar hacia una agricultura más responsable. Ya hay mucha conciencia, ya hay mucho sentido hay mucha sensibilidad frente a eso, pero toca que trabajar demasiado fuerte para que realmente haya una producción masiva de alimentos. A uno le llama la atención, por ejemplo, de pronto cuando uno estudia el modelo europeo, la política agraria común, el PAC europeo, se da uno cuenta de que pues allá lo están logrando de alguna manera muy significativa. Allá la producción es mucho más ecológica, mucho más responsable, mucho más biológicamente responsable. Hacen una agricultura mucho más responsable. Entonces sí se puede. Se me escapa en este momento el país que ya todo lo produce agroecológicamente y sin ningún producto pesticida, y conservando el medio ambiente de una manera muy sustentable y sostenible. Se me escapa el nombre del país, pero ya hay sociedades que se dedican a esto. Costa Rica avanza significativamente en este compromiso y muchas regiones de Colombia también están trabajando en el tema para la producción de alimentos, pero todavía nos falta muchísimo y tenemos que seguir trabajando desde los escenarios políticos, desde la ecología política, que es una de las herramientas que tenemos para poder seguir cabildeando esto, pero también desde la academia, la ciencia, la práctica y el compromiso social. Volviendo un poco a eso de la vida cotidiana, a la compra diaria de los alimentos, usted mencionaba el tomate. ¿Cuál otro alimento debemos estar un poco alertas alrededor de esa incorporación en nuestro medio, aquí en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia,
de incorporación de pesticidas y de otros asuntos que tienen que ver más con la apariencia que con la calidad inocua del alimento. Hay unos alimentos, por ejemplo, que con el solo lavado pues podrían eliminarse sustancias tóxicas, como por ejemplo la granadilla. Con la granadilla no habría tanto inconveniente porque se puede limpiar y uno no se consume la cáscara. Pero por ejemplo hay unas muy delicadas y para mí son muy preocupantes, además tienen una huella de carbono significativa, son las uvas. Las uvas hay que hacerle un zoom y nos preocupa también tanto como el tomate. La uva es muy sensible a la botrytis, una enfermedad bacteriana que se produce, entonces le aplican bastantes y venenos para poder prevenir esas enfermedades que le afectan. Y usted cuando va a la tienda, va al mercado, usted ve las uvas en el montón de uvas o en el paquete de uvas y las ve con una película blanquecina. Si uno se hace el ejercicio de olerlas, va a encontrar un olor metálico que es como cuando uno manosea las llaves de la casa y le quedan las manos oliendo como a metal. Literalmente es un olor azufrado, eso es lo que es básicamente un fungicida, el olor a un fungicida. Las uvas son particularmente riesgosas para el consumo. Las uvas les aplican ese veneno post cosecha, es decir, después de cosechadas. Es que ahí hay un detalle bien particular, y es que muchos de los productos que nos consumimos actualmente se les aplica veneno después de la cosecha, o sea, no es para combatir plagas y enfermedades en el cultivo, no, después de que se cosechan, se empacan, se están guardando, se les aplica veneno, y eso es un tema preocupante, porque ya después de que se cosechan, pues se les aplica veneno para que vayan al mercado, y es preocupante ver las uvas cómo están siendo tan contaminadas para que se les prevenga el ataque de ciertos hongos y de ciertas bacterias que las atacan. Ese es como por un lado. El brócoli, por otro lado, el brócoli es uno de esos productos también que es muy riesgoso porque es una inflorescencia, es decir, el brócoli es una hortaliza de flor. Nosotros consumimos hortalizas de raíz, de tallo o de fruto o de flor. En este caso, el brócoli es una flor. Esa es otra que se le aplica bastantes venenos para controlar una cantidad de patógenos que las afectan y enfermedades, entonces, o de bichos que las afectan. Entonces, esa es otra que nos debe preocupar y nos debe llamar la atención. Pero como esas hay muchas otras. Por ejemplo, alternativas interesantes para, por ejemplo, el tomate. Por ejemplo, el tomate mientras más pequeño, el tomate perla. El tomate perla es un tomate silvestre, mucho más burdo o más silvestre, por así decirlo, mucho más ordinario. Y ese tomate tiene una particularidad de que es muy resistente al ataque de plagas y enfermedades, por lo tanto es muy conveniente el consumo de este tipo de fruto que reemplazaría al tomate convencional, y así sucesivamente muchos otros. El banano es relativamente seguro, el coco es seguro. Bueno, y la lechuga, ¿cómo va la lechuga? La lechuga, y el perejil. El cilantro, por ejemplo. Cilantro. El cilantro sí le hacen aplicaciones, pero el cilantro es de un ciclo muy corto, es supremamente corto, y ese no está tan contaminado. Pero la lechuga sí es muy susceptible al ataque de hongos y por lo tanto le aplican. Pero las lechugas, esa es una alternativa y esas son las cosas que yo, por ejemplo, predico cuando hablo de este tema. Es, por ejemplo, la lechuga. Siembre las lechugas en su propia casa, en un huerto maceto. Con una lechuga que usted siembre para autoconsumo, está haciendo ya esa agroecología que necesitamos, por así decirlo, esa revolución de la agricultura, de la nueva agricultura que debemos implementar.
porque cuando usted cultiva su propia lechuga, está eliminando una gran cantidad de pesticidas que potencialmente se podría consumir cuando no es esta lechuga agroecológica. Pero hay una virtud con la lechuga. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay una lechuga que es hidropónica. Esa lechuga, si bien es cierto, es una lechuga producida convencionalmente, es una lechuga más bien limpia. Entonces las lechugas hoy por hoy ya están, digamos, son un poco más seguras en términos de producción, sobre todo la que se produce aeropónicamente. ¿Cómo se dan cuenta que es aeropónicamente? O hidropónicamente, que tiene en la base un esponja. La raíz está embebida en una esponja. Digamos que el sustrato en la que a ella la siembran es en una esponja, en la esponja que se utilizaba en algunos colchones hace un tiempo. Básicamente el sustrato, la base o el suelo es eso, esa lechuga que tiene espuma en la raíz, digamos, es que es un poco más segura. Ahora la venden con parte de la raíz y digamos que sería un poco más segura en términos generales. Las lechugas que yo veo en este momento, que son hidropónicas, son más seguras que las lechugas que son de repollo, que son de hoja arrepollada, son menos seguras que las arrepolladas, son menos seguras que las que se producen hidropónicamente. Profesor Daniel, ¿qué experiencia conoce usted en Antioquia, en Colombia, que precisamente se pueda compartir alrededor de este tema de la agroecología, donde pues se integran múltiples maneras de una producción más limpia y más sana para el medio ambiente y para incluso la alimentación? Yo conozco una universidad que ha comenzado, bueno, es un asunto filosófico porque es una universidad confesional, no sé si pueda decir el nombre. Sí, adelante, sí, no hay problema. Listo, es la Corporación Universitaria Adventista. Esta universidad, donde he sido docente, ha incorporado dentro del currículo académico, ha incorporado la cátedra de agroecología. Digamos que ya casi todos los estudiantes tienen que estudiar agroecología. Entonces, tanto los estudiantes de licenciaturas como los de administración, contaduría, los de ciencias de la salud, tienen que tener una clase, una cátedra de agroecología. Y en esa cátedra les enseñamos la importancia de la relación de la agricultura con la salud. Hasta los de ingeniería les enseñamos esos temas. Eso les parece un poco extraño al principio, pero finalmente ellos se dan cuenta que como la alimentación es un tema común a todas las sociedades, que tenemos que comer, todas las personas comemos, y de alguna manera la gente tiene que saber de dónde provienen los alimentos. Los alimentos no nacen, no resultan en la nevera por generación espontánea, sobre todo a la gente más, a las generaciones recientes, a las generaciones Z, por ejemplo, que nació ya con TICs incorporadas, que muy probablemente no saben, muchos de ellos, tengo estudiantes y alumnos que no saben de dónde viene literalmente la comida, pero cuando ya se incorporan a la práctica de untarse en las manos, de mirar cómo es que se produce una lechuga, cómo se produce el cilantro, cómo se produce de fácil la piña, entonces puede parecerles muy, muy interesante y entienden la importancia de la asociación, de la rotación, ven los bichos, ven los animales, ven la humedad, cómo afecta a las plantas, ven las importancias. Y en un periodo académico de 16 semanas académicas, ellos pueden ver el resultado en cultivos de ciclo corto, cómo se puede producir alimentos en corto tiempo, en un periodo académico, sin invertir tanto tiempo y sin invertir tantos recursos en una producción de alimentos en un pedazo pequeño de área. Este programa pues ha servido para que la gente tome conciencia, porque la filosofía, como les decía, es una universidad confesional. Ellos incorporan el tema filosófico, la filosofía institucional es un tema de salud. La agroecología no es una materia técnica, es una materia filosófica, es una cosmovisión de hecho.
y por eso la han incorporado. Ellos consideran la salud muy importante, los adventistas consideran la salud como un principio fundamental en su vida, entonces no es un tema de poca importancia, es de tema central en su vida. No fuman, no beben, no trasnochan, hacen ejercicio, comen saludable, pero se promueve una dieta lacto-vegetariana, etcétera. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que no era posible hablar de salud, de estilos de vida saludables, si no se hablaban de agroecología. Por eso hablamos en esos escenarios de estilos de vida ecosaludables, estilos de vida que sean saludables, pero al mismo tiempo ecológicos. No es posible tener un cuerpo sano mientras que exista un planeta enfermo. Esa experiencia es una de las más significativas y más interesantes que yo he conocido. Qué interesante, sí, muy, muy loable. Entonces, esa labor que de alguna manera todos deberíamos de estar alfabetizados alrededor de esta manera de cultivar. Ya para ir finalizando, consejo a dos bandas, es decir, uno para todos los que son agricultores, nos escuchan en las subregiones del departamento, en las zonas agrícolas de Antioquia, en estas frecuencias FM del departamento, y para los consumidores, como los que estamos ya en los municipios, en las ciudades, esos dos puntos de vista, profesor. Muy bien. Los agricultores tienen el reto de sensibilizarse frente a la necesidad de migrar hacia una agricultura más sostenible, más responsable, más resiliente. Tienen una gran responsabilidad. Los agricultores son promotores de salud. Eso no se ha dicho nunca. Lo estamos diciendo a través de estos micrófonos. Los agricultores son promotores de salud, porque de alguna manera es ellos, a través de la producción de alimentos, quienes producen alimentos sanos, ecológicos y ambientalmente responsables, van a tener productos que van a tener un impacto significativo en la población que los consume. Tenemos que desafiarlos a que migren hacia producciones y formas de producción alternativa, que migren hacia formas de producción más ecológica, que migren hacia sistemas de producción agroecológica. Ese es el llamado que se hace. Hay paquetes tecnológicos que están haciendo desde la autoridad ambiental, desde la Secretaría de Agricultura Municipal, en donde se están promoviendo formas y prácticas de agricultura respetuosas con el medio ambiente y con la salud de las personas. Y es que eso es beneficio para ellos mismos, para los mismos agricultores, que la agricultura que están haciendo va a tener un impacto positivo en la salud de ellos mismos, porque es que los usos de pesticidas tienen un impacto negativo sobre la misma familia campesina, pero también sobre el mismo bolsillo del campesino, porque los insumos son altamente costosos. Migrar hacia formas alternativas de agricultura es supremamente viable. Yo sé que no es fácil, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero han de saber de que son responsables de la salud de las personas, están promoviendo salud, son promotores de salud dependiendo de la orilla en que se encuentren, o son promotores de enfermedad si son productores convencionales. Yo le apuesto a que sean agricultores promotores de salud que promuevan alimentos saludables desde la agroecología. Y para los consumidores urbanos, el reto está básicamente en identificar los escenarios donde se producen alimentos, donde se están vendiendo, identificar los mercados ecológicos, los mercados campesinos, identificar los mercados campesinos, identificar aquellos lugares. Yo sé que no son muchos en la ciudad, yo sé que no están altamente posicionados, yo sé que son más costosos los alimentos, inclusive los alimentos agroecológicos que en algunos lugares se venden, alimentos saludables son más costosos, pero hay que identificarlos porque es necesario invertir en la salud. También participar en la red de huerteros. La red de huerteros es una alternativa. Es que miren, cuando nosotros hablamos de ecociudad, estamos hablando de un nuevo ciudadano
una nueva persona que está comenzando a vivir y experimentar la ciudad, no bajo los parámetros convencionales que hemos vivido tradicionalmente en la ciudad. Nosotros hoy por hoy, como por ser habitantes de una ciudad,